Una niña en condición de pobreza. Un hombre con poder y privilegio. Una ciudad partida en dos. Esta es la historia de Juliana Zamboni. En las sombras de nuestra sociedad yacen realidades que pocos se atreven a enfrentar. Historias de desapariciones, suicidios y violencia. Soy Andrea, trabajadora social, y esto es lo que nadie se atreve a analizar. Bogotá, 4 de diciembre de 2016. Una niña de 7 años desaparece en el barrio Bosque Calderón. Su nombre, Juliana Zamboni. Horas después, su cuerpo sería hallado en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad. Esto no fue solo un crimen, fue el reflejo de una fractura social. Juliana tenía tan solo 7 años y pertenecía a la comunidad indígena del país. Su familia había llegado desplazada a Bogotá buscando oportunidades y vivían en condiciones de precariedad en una zona de la ladera donde muchas familias sobreviven entre informalidad laboral, hacinamiento y ausencia de acompañamiento estatal constante. No era una niña mediática, no tenía visibilidad, era parte de esa infancia invisible que crece en los márgenes urbanos. Y desde el trabajo social hablamos aquí de vulnerabilidad estructural, exclusión histórica, niñez en contexto de pobreza urbana. Por otra parte tenemos al perpetrador, el agresor de poder, privilegio y perfil. El responsable fue Rafael Uribe Noguera, arquitecto perteneciente a una familia reconocida y económicamente influyente en Bogotá. Tenía acceso a educación privada, estabilidad económica y redes sociales de alto nivel. Este elemento fue clave en la discusión pública. No se trataba de marginidad ni exclusión social como factor criminógeno. Aquí hablamos de algo distinto: abuso de poder, sensación de impunidad asociada al privilegio, desconexión moral frente a la vulnerabilidad de la víctima. Y desde una mirada social, este caso rompe el mito de que la violencia extrema proviene únicamente de contextos de pobreza. También emerge en escenarios de privilegio. Quiero que vean el momento en que Rafael recibe su orden de captura dentro de una clínica, debido a que fue trasladado a una clínica en el momento en que fue capturado porque estaba intentando quitarse la vida. De conformidad con el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, al capturado se le hace saber sobre el hecho que se le atribuye y el motivo de la captura del funcionario que la ordenó. El derecho a indicar a una persona a quien se le deba comunicar su aprehensión. El derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra, y no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado consanguinidad o civil, y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de la Defensoría Pública proveerá su defensa. Rafael Uribe Noguera, ¿entendió lo que lo acabo de notificar? Sí. ¿Plenamente? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, Si lo entendió o no lo entendió. Sí, lo entendí. la orden de captura que se está emanada en su contra. La condena llegó en marzo de 2017. Uribe Noguera fue condenado a 58 años y 3 meses de prisión. La sentencia incluyó delitos como feminicidio agravado, secuestro agravado, acceso carnal violento agravado y entre otros, como vieron en el fragmento que les acabo de dejar. Fue una de las penas más altas impuestas en Colombia. La Fiscalía solicitó la máxima condena posible dentro del marco legal colombiano, que no contempla cadena perpetua.
Y este punto generó debate nacional. ¿Es suficiente la pena en casos de extrema gravedad? ¿Y el sistema penal colombiano responde proporcionalmente al daño? Tras el caso, el Congreso aprobó posteriormente reformas constitucionales que permiten la cadena perpetua revisable para homicidio y acceso carnal violento contra menores. Es decir, este caso tuvo un impacto legislativo. ¿Qué quiere decir esto? El asesinato de Juliana Zamboni generó una presión social enorme. Marchas, indignación nacional, un debate fuerte frente a si las penas en Colombia eran suficientes. En ese momento, la Constitución colombiana prohibía la cadena perpetua. La pena máxima posible era de 60 años aproximadamente. En este caso, Rafael Uribe Noguera recibió 58 años y 3 meses. Muchos sectores consideraron que no era suficiente para crímenes contra menores. Así que en 2020, el Congreso de la República aprobó un acto legislativo que permitió la cadena perpetua revisable para homicidio doloroso contra menor de edad, acceso carnal violento contra menores de edad. Es importante algo, no es cadena perpetua automática, es revisable. Eso significa que después de cumplir un tiempo mínimo de 25 años, el condenado puede solicitar revisión judicial para evaluar si sigue representando un peligro para la sociedad. ¿Pero por qué se llama revisable? Porque la Corte Constitucional ha sostenido que las penas en Colombia deben tener finalidad de resocialización, proporcionalidad, respeto a la dignidad humana. Una cadena perpetua sin posibilidad de revisión podría considerarse institucional bajo esos principios. Por eso se creó ese modelo como intermedio. Entonces, lo que quiero que entiendan es que en Colombia sí existe la cadena perpetua, pero solo para ciertos delitos contra menores de edad y es revisable, no automática ni absoluta. Esto es algo que existe desde el 2020, cuando el Congreso aprobó una reforma constitucional, como ya lo expliqué. Cadena perpetua revisable para únicamente 2 tipos de delito: homicidio doloroso contra menores y acceso carnal violento contra menores, que surge a partir del caso de Juliana Zamboni. No es una condena de por vida sin opción, sino que después de 25 años el condenado puede solicitar la revisión judicial y entonces se evalúan los principios de dignidad humana que se aplican en Colombia, que es conducta en la prisión, nivel de resocialización y riesgo para la sociedad. Así pues, entonces mantenemos los principios de dignidad humana, que son pilares en el desarrollo de la sociedad colombiana. 2 mundos totalmente opuestos, separados por pocos kilómetros. Y fue condenado a 58 años de prisión, una de las penas más altas impuestas en Colombia para este tipo de delito. Pero la condena judicial no cerró la discusión social. Este caso ocurre en una ciudad profundamente segmentada. Bogotá no es solo una capital. Es una ciudad partida. Norte, concentración de riqueza, seguridad privada, capital cultural. Laderas y periferias, pobreza, desplazamiento, informalidad, menor presencia institucional efectiva. Juliana fue trasladada desde un territorio vulnerable hacia un espacio de privilegio. Ese tránsito geográfico simboliza algo más grande que la brecha social colombiana. Este caso deja preguntas estructurales. Protección infantil en territorios vulnerables. ¿Existen rutas preventivas reales en barrios con alto riesgo social? ¿Hay suficiente presencia de profesionales en trabajo social en estos sectores? ¿Y por qué propiamente de trabajo social? Porque es aquí cuando quiero que entiendan o se den cuenta realmente qué es lo que hace o qué es lo que estudia el trabajo social. Y es cómo la sociedad y el entorno puede influir en el desarrollo de una persona o de un individuo. La prevención del abuso infantil no comienza en el juzgado, comienza en el territorio. Cuando el agresor pertenece a élites económicas, la discusión pública se tensiona.
Surgen preguntas sobre influencia social, privilegios históricos, acceso diferencial a defensa jurídica. Pueden pagar el abogado que quieran. Y aunque hubo una condena ejemplar para las condenas que se dan acá en Colombia, el debate evidenció una desconfianza social profunda hacia la equidad del sistema. Las familias desplazadas cargan múltiples riesgos: desarraigo, falta de redes comunitarias sólidas, inserción laboral precaria, escasa intervención psicosocial sostenida. Desde el trabajo social, la protección no puede ser reactiva, debe ser perseverativa, preventiva, territorial y permanente. Lo que este caso nos revela es que no fue un hecho aislado. Fue el punto de explosión de desigualdad histórica, fragmentación urbana, débil articulación institucional en zonas vulnerables, y nos obligó a reconocer algo incómodo. En Colombia, el lugar donde naces todavía determina el nivel de protección que recibes. Cuando ocurre un caso como el de Juliana Zamboni, una de las primeras preguntas que surge es: ¿estaba loco? Pero la salud mental no puede usarse como explicación simplista. Y en el caso de Rafael Uribe Noguera, durante el proceso judicial se realizaron evaluaciones psiquiátricas. Los dictámenes indicaban que comprendía la ilicidad de sus actos, tenía capacidad de autodeterminación y no presentaba una condición que anulara su responsabilidad penal. Es decir, que fue declarado penalmente responsable y por eso está cumpliendo condena. Pero entonces, ¿qué papel juega la salud mental? Aquí hay 3 puntos importantes. Enfermedad mental no es sinónimo de violencia. La mayoría de personas con trastornos mentales no cometen delitos violentos. Asociar automáticamente crímenes con locura estigmatiza y desinforma. Existen factores psicológicos distintos a las enfermedades mentales graves y podemos hablar de rasgos de personalidades funcionales, desregularización emocional, ausencia de empatía y conductas compulsivas, pero eso no equivale a una impunidad. El privilegio no excluye alteraciones psicológicas o psicosociales. El acceso a recursos económicos no garantiza una salud mental sana. Tampoco convierte el delito en consecuencia inevitable. La responsabilidad sigue siendo del individuo. Y desde el enfoque del trabajo social y salud pública mental, el análisis no se centra solo en el individuo, sino en fallas de detección temprana de conductas de riesgo, acceso real a atención psicológica y psicosocial preventiva, la cultura del silencio frente a señales de alerta. La pregunta no es solo ¿qué tenía el agresor? La pregunta es: ¿las redes cercanas identificaron comportamientos preocupantes? ¿Hubo intervención previa? ¿Se tomaron en serio las señales cuando provienen de personas con poder? No todo crimen extremo es producto de enfermedad mental. Y no toda enfermedad mental produce violencia. Simplificar la explicación es cómodo, pero no es responsable. La salud mental importa y la prevención importa. Las redes de protección importan. Pero cuando fallan todas al mismo tiempo, el daño es irreversible. Y es por eso que quiero visibilizar en este podcast que no tenemos que llegar a un delito, a una violencia, a un daño, para decir es que tenía problemas de salud mental. Lo que quiero que aprendamos es que se deben reconocer esos factores que nos están llevando a tener una mala salud mental. Esto fue Salud Mental desde el Trabajo Social. Nos escuchamos en el próximo caso. Cada caso deja una marca. Algunos nunca se cierran del todo. Esto fue Salud Mental desde el Trabajo Social. Recuerda vernos en TikTok y nos escuchamos en una próxima sesión. Mi nombre es Andrea, trabajadora social.